Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder tener este tiempo para seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Amén. Seguimos estudiando los libros históricos y este día vamos a ver el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Venimos de ver de la bondad de David hacia Mefiboset. Amén. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Veíamos lo que hizo David, ¿verdad? Cómo cumplió aquello que deseaba Jonatán, ¿verdad? En el cual cumplió la promesa. Amén. Y quiero ver algo antes de continuar. Veíamos de que David contribuyó al culto verdadero. Amén. Bueno, segundo libro de Samuel 11 y vamos a ver ahora que David cae en pecado. Ese es el tema principal. Vamos a ver a David en el pecado con Betsabé. Amén. Así que acompáñeme. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del 1 en adelante. Amén. Segundo libro de Samuel 11, del 1 en adelante. Amén, dice la palabra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿dónde está esto de la derrota de los amonitas y de los sirios? Es decir, que David, por medio del Señor, derrotan a Amón y a Siria. Eso está en el capítulo 10. Pero volvemos al capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lávate tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Amén.
Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Padre, te pedimos por cada una de las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Por aquellas peticiones de salud, por aquellas peticiones especiales, por aquellas peticiones de guianza espiritual, de cuidado, de provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, los capítulos 11 y 12, pero hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor el capítulo 11, nos detallan de la caída de David en pecado. Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel y a conquistar otros pueblos alrededor. Entonces, llegando David a reinar sobre todo un imperio, recuerde que vimos, ¿verdad?, que había llegado a dominar todo lo que estaba alrededor de Israel y que hubo paz. Amén, llegó a tener esa paz. Sin embargo, la vida de David tomó otro rumbo después de haber alcanzado la cumbre. Hay un dicho conocido que dicen es: lo difícil no es llegar a lo más alto, lo difícil es mantenerse. Entonces, David apartó los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa de pecado. Entonces, el pecado casi destruyó la vida de David por completo, pero la misericordia de Dios le salvó de la muerte. No obstante, el pecado de David dejó una huella imborrable en su vida, en su hogar y en su nación, porque siempre van a haber consecuencias. Ahora, de los versículos del 1 al 5, si los podemos ir dividiendo, de los capítulos del 1 al 5, David comete adulterio. David ya estaba casado y entonces él comete adulterio. Y como primer punto dentro de este punto, hubo una decisión fatal. Cuando el ejército israelita salió a luchar contra los amonitas, David decidió quedarse en Jerusalén y esta resultó ser una decisión fatal para su vida. Lo que Satanás no había podido conseguir antes, lo consiguió esta vez que David se quedó solo. Entonces, bastó un solo momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría a caer en pecado y que destruiría mucho de lo que David había llegado a lograr en su vida. Entonces, estando solo, vino la tentación. Porque el Señor nos va a dar siempre la salida, pero las tentaciones van a llegar. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando uno se queda solo, vienen las tentaciones. Y esto podemos verlo ya de una manera física y de una manera espiritual, porque cuando nos quedamos solos, no hay nadie que nos vea, no hay nadie que nos cubra, que nos defienda, o simplemente el hecho de tener a alguien a nosotros nos pone a estar en alerta. Y ahora en lo espiritual, cuando nos alejamos en lo espiritual, quedamos solos. Entonces, ¿qué sucedió en la vida de David para que cayese en tal profundidad de pecado? ¿Cuál fue el error que David cometió? ¿Cómo se encontraba David espiritualmente en ese momento? Y una pregunta más. ¿Podía Dios evitar que David cayese? Entonces, con seguridad se puede decir que Dios siempre provee una salida en el momento en que sus hijos son tentados. Siempre Dios pone una salida. Para muchos hay algo que se llama Espíritu Santo, que cuando pasa algo nos alerta. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás mirando? Y hay una incomodidad en nosotros. Entonces, sin embargo, David rehusó tomar la salida y decidió contemplar la tentación, cayendo rápidamente en el pecado. ¿Por qué? Porque fíjese que la palabra es bien clara. Dice que Betsabé era una mujer muy hermosa, pero no era su mujer. Era una mujer muy hermosa, pero no era una mujer soltera. Era una mujer que tenía marido. Porque aunque sabemos que la relación, lo que estableció Dios es monogámico, David no había cumplido eso. Y usted
se da cuenta en la Biblia que cada vez que había un matrimonio compuesto por más de dos mujeres, y no es que las mujeres son las culpables, no estoy diciendo eso, sino que el orden de Dios es un hombre, una mujer. Entonces, el ejemplo de David es una advertencia a todo santo, tanto hombre como mujer, que nunca dé lugar a ser seducido por sus deseos carnales. Entonces, la ocasión terminó siendo una experiencia devastadora en la vida de David. Es irónico, ¿verdad? Que mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y por el pecado. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué aspectos de su vida descuidó David en el momento de ceder a la tentación? Fíjense que se pueden destacar tres aspectos de debilidad en David que fueron ocasión para caer en pecado. Primero, el descuido de su misión. Dos, el amor a lo fácil y la indulgencia de un temperamento perezoso. Se levantó de descansar en la tarde mientras el ejército estaba peleando. Y tercero, la inquietud de los ojos. Fíjese que los dos primeros aspectos formaron parte en la decisión de David de quedarse en Jerusalén mientras sus hombres luchaban contra el enemigo. ¿Qué tenía que estar haciendo David en la guerra? Viendo cómo estaban. No valiéndose de lo que ellos querían, ¿verdad? Y el tercer aspecto fue el que indujo a David a contemplar indebidamente a Betsabé. Yo le dije, el primer punto fue una decisión fatal, porque toma la decisión. El segundo punto, una mirada fatal. Allá fue una decisión de quedarse, aquí fue una mirada fatal. Todo comenzó con una mirada. Mientras David salía una tarde a pasearse sobre el terrado de su casa, desde allí David podía ver las terrazas de las otras casas que se encontraban en un terreno más bajo. Para que podamos tener una idea, es como que estemos viendo una colina, pero enfrente hay otras colinas, ¿verdad? O es como varias colinas. Entonces, el palacio o donde estaba David estaba aquí en lo alto y enfrente habían otras casas y otras colinas allí. Entonces, él tenía una visión de lo que estaba alrededor. Entonces, todo comenzó con una mirada. ¿Por qué? Porque sale una tarde a pasearse sobre el terrado de su casa. Quiere decir que, ¿será que no se había levantado de la cama todo el día? Podemos creer que había estado allí, no sé, perdiendo el tiempo. En ese momento no había tecnología, ¿verdad? Pero hasta en la tarde él se levanta. Entonces desde ahí podía ver las terrazas de las otras casas que se encontraban terreno más abajo. Desde allí pudo ver una de las casas vecinas, a una hermosa mujer que se bañaba. Si David no miró a propósito la primera vez, porque una cosa es que nosotros veamos algo y no nos demos cuenta. Tal vez David no salió con el interés de ver qué había allí, sino que él salió y tal vez su intención en la primera mirada no era encontrar a una mujer bañándose. Sí pudo haber evitado el seguir mirando a la mujer, pero sus ojos continuaron mirando y esto le dio una ocasión de caer. Entonces, ¿qué hizo David? Se quedó contemplando a la mujer. David se dejó llevar por sus deseos carnales sin ponerse a pensar si aquella mujer estaba soltera o casada. Porque él estaba deseando a una mujer que no era su mujer. Entonces aquí no hay excusa de que si fuera soltera o casada. Pero hay algo más grave. Imagínense que David hubiera estado soltero y Betsabé hubiera estado soltera. El simple hecho de estar
contemplando y mirando y mirando y mirando, lo iba a llevar siempre a cometer un pecado. Entonces la imagen que veía en sus ojos oscureció su mente, ya que no pudo pensar clara y sabiamente. Porque aún aquellos que son solteros, ser soltero no es justificación para ver, contemplar y desear a una mujer, porque no se puede, no es así. Entonces, ahora, tercero, un interés fatal. Primero fue una decisión fatal, una mirada fatal. Hoy, un interés fatal. David se deja llevar por sus deseos carnales inmediatamente. No le fue suficiente el mirar, porque el mirar ya es pecado. Porque la palabra dice, se te dijo que, pero ahora yo te digo, que si con solo mirar y desear, ya pecaste. Pero aquí no, sino que comenzó a querer saber más, a inquirir acerca de aquella mujer. Ahora, sus mensajeros, mire qué bajo para un rey, sus mensajeros le informaron que era una mujer casada, que se llamaba Betsabé y que era la esposa de Urías el Eteo, alguien que él conocía. Porque la mente humana, la mente sin Cristo dice, bueno, me voy a fijar en alguien, pero a este no lo conozco, no me importa. Pero muchas veces aún el mundo dice, esto es desleal. Muchas veces uno ve que dice, no, aquí hay códigos y códigos entre hombres, en el cual si se termina una relación tú no puedes ir y salir con la que fue la novia o mucho menos la esposa, porque hay códigos de respeto, de lealtad. Ahora, eso es en el mundo y en el Señor. Entonces, esta información era suficiente para que David se hubiese quitado su interés en aquella mujer. Porque, ¿será que Betsabé era la mujer más hermosa de todo el reino? ¿Acaso David, aunque no era lo correcto, pero él no podía venir y decir, bueno, voy a tomar a otra mujer, buscar a otra mujer si tenía mujer? ¿Qué pasaba por la mente de David? ¿Qué pasaba por la mente de David? Si tenía mujeres, no solo una esposa. Tenía a Mical, tenía a Abigail, que no eran suficientes. ¿Qué? ¿Quería hoy una mujer más joven? Porque miren, hermanos, le voy a decir algo. Muchas veces, hablando en el sentido del hombre, puede ser que el hombre con la edad vaya disminuyendo su virilidad, su fuerza y todo lo demás. Pero algo que se mantiene constante es la mente, y eso es más perjudicial. Porque cuántos hombres ya son ancianos, ya en ellos no hay esta virilidad, como digo, pero la mente sigue funcionando, maquinando, pensando. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, Urías era uno de los filisteos más valientes de David. No era un desconocido. Entonces, Urías era parte de los 30, un grupo seleccionado de los hombres más valientes de David. Esto está ya, lo vimos en segundo libro, lo vamos a ver más adelante. Segundo libro de Samuel 23:39. Ahora, fíjese que el historiador judío Josefo afirmaba que Urías fue el escudero de Joab. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante. A esto que le estoy diciendo, oiga, esto lo dice un historiador, el historiador judío Josefo. Ahora, si esto es así, vamos a ver más adelante algo terrible. Entonces, el historiador afirmaba que Urías fue el escudero de Joab. ¿Quién era un escudero? El que iba por delante cuidando la vida, como decir hoy un guardaespaldas, ¿verdad? Cuidando la vida de alguien. Y entonces
Y vamos a ver quién es Joab. Ahora, sigamos. David, sin embargo, estaba determinado a conseguir a Betsabé y envió a traer a Betsabé y la tomó. Punto. Le dijeron, primero, David, ¿qué estás haciendo? No deberías de estar a esta hora. Segundo, sus sirvientes, esa mujer está casada. Tal vez para que pudiera entender, ¿verdad? No, rey, eso no, es una mujer casada, es una mujer prohibida. No me importa, pero es la mujer de Urías, tal vez para hacerlo entender. Rey, es la mujer de Urías, tal vez si esto podía hacer que lo detuviera. Y no fue así. Entonces ella vino a él y él durmió con ella. David, quien había ascendido muy alto con la ayuda de Dios, ahora descendía a lo más profundo del pecado de adulterio y descendería aún más. Entonces, mire, aquí es interesante ver la rapidez de cómo se apoderó el pecado de la vida de David. Todo porque apartó sus ojos de la ley de Dios. Recuerde que los reyes tenían una sección en la ley que tenían que escribir y leerla todos los días, en los cuales ahí les advertía de esto. Ahora, cuarto, una consecuencia fatal. ¿Por qué? Porque fíjese que Betsabé quedó embarazada. Y cuando ella se dio cuenta, también lo hizo saber a David. Betsabé pidió a David que hiciera todo lo necesario para ocultar lo que había pasado y evitar así el castigo de muerte que la ley requería para el hombre y la mujer adúlteros. ¿Dónde está esto? Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, esto es exacto lo que David había hecho. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es que no había otra opción. Entonces, ahora, el texto no refleja esta actitud de Betsabé, sino lo vemos en David. No era necesario que David lo pidiese. David mismo trataría de evitar su vergüenza y su propia muerte. ¿Por qué? Porque según la ley en Levíticos 20:10, Urías tenía que haber muerto. Ahora, ¿qué podemos ver? Lo que podemos ver ahora es que siempre en el capítulo 11, del versículo 6 al 25, ¿qué hizo David? Fíjese que David trató de encubrir su pecado. Acompáñeme ahorita, vamos a leer otra vez del 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. ¿Quién era Urías? El escudero de Joab, según Josefo. Ok, cuando vino Urías a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¿Cómo está el que tú cuidas? Y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. No afuera de su casa. No. A la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Ahora la pregunta es, según lo que vamos viendo en la lectura, que como todos eran cómplices, qué tremendo, ¿verdad? No queremos que a nuestro rey le vaya mal. No queremos que nuestro rey sea objeto de vergüenza. Entonces vamos a defender a nuestro rey. ¿O estaban también tratando de encubrir el pecado? En el 10 me quedé, ¿verdad? Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David,
Oiga la respuesta. Acabamos de ver en enseñanzas anteriores, acabamos de ver que David había hecho todo lo posible por traer la presencia de Dios a Israel. Esto que David había hecho lo había transmitido a hombres como Urías, que era eteo. Amén. No sé si me doy a entender. Urías era eteo. Entonces, 11. Y Urías respondió a David: el arca Israel y Judá, el arca Israel y Judá, es decir, todo están bajo tiendas. Y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Y otra vez, mas no descendió a su casa. Era un hombre que estaba consciente. Entonces, en esta segunda parte, ¿qué quiso hacer David? David trató de encubrir su pecado. Y entonces vemos que David trata de usar a Urías. El tratar de encubrir su pecado o un pecado lleva a la persona a cometer otros pecados. Porque para cubrir uno tengo que hacer otro pecado y otro pecado. Entonces, David recurrió a métodos viles para encubrir el adulterio cometido. La solución parecía haberla encontrado en hacer aparecer a Urías como el padre de aquel niño. ¿Sí? Entonces, más tarde vemos que David se daría cuenta de que tratar de ocultar un pecado nunca lo soluciona. Entonces, Urías fue traído desde el campo de batalla a la casa de David. Vamos a empezar a ver algunas cosas. Urías era el escudero de Joab. Quiere decir que dentro de esto, David deja sin escudero a Joab. Un hombre menos valiente en la batalla. Un hombre menos para infundir aliento. Un hombre menos siendo un ejemplo de lealtad. ¿Ok? Sigamos. Entonces, de seguro que David trató a Urías como alguien especial. Primeramente, David pregunta por sus tropas, como si le importara en ese momento el estado de sus tropas. Luego, David ordena a Urías a ir a su casa, lavarse los pies como era la costumbre y descansar allí. Que fácilmente creía David que se podía escapar de su responsabilidad y su culpabilidad. Ahora, aquí vamos a ver como punto 1, Urías da ejemplo de lealtad. ¿Por qué? Porque Urías no era cualquier soldado. Su lealtad a David y a la nación fue inquebrantable. Fíjese que Urías provenía de la raza de los eteos, una raza que formó uno de los grandes imperios en el siglo XV antes de Cristo. El otro imperio fue el de los egipcios. El de los eteos ocupaba el territorio que ahora se conoce como Turquía. Entonces, de ahí venía Urías. Urías no obedece al mandato del rey de descender a su casa. A Urías sí le importaba ser solidario con sus compañeros que estaban en el campo de batalla. Y aquí podemos ver una lección tan grande que dio Urías a David. ¿Por qué? Porque se queda durmiendo a la orilla del palacio y no descender a su casa en honor a sus compañeros que se encontraban en ese momento luchando por Israel. Ahora, porque fíjese que, ¿qué más desea una persona que está en batalla? Regresar a casa. Porque eso es, bueno, no morir en el campo de batalla. Regresar a casa. Que también ver a su familia. ¿Qué más? En el caso del que va y regresa, estar con su pareja, con su cónyuge. En el caso del hombre, estar con su mujer y tener intimidad. Era algo fundamental, como en cualquier matrimonio. Entonces, David, mire todo lo que empezó a hacer y dijo, ¿qué vemos en Urías? Urías pudo sobrepasar su necesidad fisiológica
¿sí? Perdón, esa es su necesidad fisiológica. Entonces su lealtad fue mayor que su, ¿cómo se llama? Necesidad fisiológica. David, Urías tenía todo el permiso porque el rey se lo estaba dando. Entonces, ¿quién podía estar en contra de la decisión del rey? Tal vez otro hubiera dicho, no, miren, este es un regalo por la lealtad de Urías. Le permite ir a su casa y entonces estar con su mujer, estar con su familia y regresar más fuerte a la batalla porque fue un alivio, porque, etcétera. Pero Urías compara la situación de sus compañeros. Ellos se encontraban al aire libre, en el campo, mientras que los habitantes de la nación se encontraban seguros en sus tiendas o en sus casas. También la referencia al arca que se encontraba en su tienda es una referencia al arca de Dios que también tenía su tienda donde habitar. Entonces, Urías era un verdadero soldado de Israel y aunque se encontraba lejos del campo de batalla, su corazón estaba en la batalla. La actitud de Urías era una actitud que David había perdido en aquel momento. Y ahora vamos a literal B. David emborracha a Urías. Como no pudo hacerlo llegar de convencerlo, mejor dicho, como no pudo convencerlo y se da cuenta que se quedó en el palacio y no fue donde su mujer, entonces viene ahora y planea algo. Fallando en su primer intento, entonces trata por segunda vez que Urías durmiese en casa con Betsabé. Mire, lo que quería es que emborracharlo y mandarlo a casa. Y si al final no se acostaba con su mujer, por lo menos la mujer podía decir, sí, aquí viniste, pero como estabas tan borracho que ni te acuerdas, pero esa vez quedé embarazada. Entonces esta vez David invitó a Urías a comer y le dio tanto vino que lo embriagó. Pero Urías, aún estando ebrio, mire qué creíble, qué interesante esto. Porque ¿qué una de las características del ebrio? Que pierde la noción, que se olvida, que hace de más, que hace disparates. Pero Urías, aún estando ebrio, fue consistente en su manera de ser leal a sus compañeros de lucha y volvió a quedarse a las afueras de la casa de David. Pero, en cambio, David se hundía más en el pecado mientras más se esforzaba por cubrir su acto de adulterio. Primero trató de engañar a Urías, ahora lo emborrachaba con vino. Ahora, qué interesante esto, ¿verdad? Ver la condición, ver a este hombre que aún ebrio, no cambió su manera de pensar. No fue modificada su lealtad. Aún ebrio pudo sobrepasar eso. ¿Qué hombre tuvo que haber sido este Urías, verdad? Acompáñeme al versículo 14 al 25. ¿Por qué? Porque del 14 al 25 vemos que ahora, como falló 2 intentos por hacerlo, David de seguro pensó, esto se me viene en la cabeza, ya que Urías no lo hiciste por las buenas, ahora lo vas a hacer por las malas. Entonces, cubriendo un pecado, vino a ser otro pecado peor. Porque David ordena el asesinato de Urías. Versículo 14 al 25. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ok, no solo murió Urías, póngale atención a esto.
cayeron más hombres. 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: oiga, mire, hermanos, le vas a dar un informe, pero el informe no es muy favorable. Entonces Joab le dice al mensajero: y cuando el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suelen arrojar no sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la puerta de la entrada. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Estamos viendo que David ordena el asesinato de Urías. Como primer punto dentro de la carta de un homicida. Ahora David se había convertido en instrumento de maldad. Después de fallar en sus dos intentos por encubrir su pecado, David planeó la muerte de Urías. Fíjese que David escribió las instrucciones a Joab y Urías cargó él mismo su pena de muerte. David dio órdenes a Joab que pusiese a Urías al frente de la guerra. ¿Y quién era Urías? El escudero de Joab, según Josefo. Quiere decir que Urías era alguien muy cercano a Joab. Pero el rey dio una orden: ponlo en lo más recio de la batalla, y que estando allí se retiraran los demás para que Urías fuese asesinado por el enemigo. Entonces, aquí podemos preguntarnos: ¿por qué David llegó hasta un grado tan bajo que no le importó ordenar la muerte de un leal, valiente guerrero? Fíjese que nunca había David actuado tan vilmente, ni a sus propios enemigos había David tratado de esta manera. Entonces, la experiencia de David muestra cuán fácilmente se puede apartar un santo de su camino y caminar en caminos de maldad. Por eso la palabra dice: aquel que piense que estar firme, mire que no caiga. Y también dice la palabra: no os dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, basta una sola mirada, un solo pensamiento, una sola actitud, una sola oportunidad al diablo. Si David, que era el escogido, el ungido de Dios, el recipiente de una gran promesa de Dios, el que gozaba de muchas bendiciones y victorias de parte de Dios, no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas del enemigo hasta convertirse en un instrumento de maldad. El pecado nos puede llevar a convertirnos en instrumentos de maldad. Cuanto más nosotros hemos de cuidar y guardar nuestra santidad. Cuánto más ha de cuidar y guardar su santidad cada santo que vive una vida ordinaria y regular. Porque usted y yo, que somos santos, debemos recordar la advertencia que se encuentra en el libro de Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer.
El altar de la santidad de cada cristiano debe ser cuidado de toda insinuación del maligno. Ahora, y como punto D, ¿qué podemos ver en esto que pasó? Cómplices. Vamos a ver a los cómplices en la muerte de Urías. Joab siguió las órdenes de David, convirtiéndose en cómplice de David en la muerte de Urías. Al atacar la ciudad, posiblemente se cree que era Rahab, Urías fue puesto en un lugar donde estaban los más valientes de los enemigos. Oiga, y Urías junto con otros fueron asesinados al acercarse al muro de la ciudad. Urías y sus hombres murieron combatiendo, pero sus muertes recaían sobre las manos del rey y de Joab. Esa sangre iba a ser demandada para el rey y para Joab. Estos habían involucrado a los otros que, sin saber los planes de David, habían abandonado a Urías en el campo de batalla. Entonces la muerte de Urías no sucedió sin que otros también murieran con él. Quiere decir que no le importó ni a Joab ni a David que otros soldados también murieran. Y al morir estos, ¿a quién afectaba más? A otras familias. Joab estaba seguro de que cualquier otra pérdida de vidas se podía justificar ante David con la muerte de Urías. ¿Qué le interesaba a David? Que muriera uno, pero si morían 50, como si murieron 10, como si murieron 100. Oiga, Joab sabía que a David no le iba a importar si habían tantas bajas con tal de que muriera Urías. Quiere decir que perdió amor por el pueblo David. Porque no eran simples soldados. Eran soldados valientes. Eran siervos. Que no solo defendían el reinado de David. Defendían a una nación. Traerían paz, tranquilidad. Mira hasta dónde llegó David. Y que Joab se convirtió en cómplice. Hermanos, qué tremendo. Y entonces, al final, las demás muertes se volvieron, era un daño colateral. Mira hasta dónde llega la bajeza, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en cualquier guerra, hermanos. No importa si sea actual, vieja, no sé qué. Hay daños colaterales. Y muchas veces uno con una insensibilidad llega a decir, son daños colaterales. ¿Cómo que daños colaterales? Son almas. Pero en el caso de David, no eran soldados enemigos. Eran sus propios soldados. Eran valientes. Que estaban allí porque este hombre tal vez los había animado a pelear. Entonces Joab envió a David el mensajero de la muerte de Urías. Joab advirtió al mensajero de una posible reacción por parte de David. Lo que calmaría a David sería la noticia de la muerte de Urías. Y aquí vemos el ejemplo de la muerte de Abimelec, que era quizás muy conocido por los israelitas. Abimelec buscó matar a los de Tebes, quienes se habían refugiado en una torre. Cuando Abimelec se acercó a la puerta de la torre, una mujer dejó caer sobre su cabeza una piedra de molino. Abimelec pidió a su escudero que lo terminara de matar para que no se dijera que había sido matado por una mujer. Jueces 9:53. Ahora, era claro para los israelitas que el acercarse a un muro enemigo era esperar la muerte. ¿Y cómo era posible que Joab estaba haciendo eso? Entonces Joab sabía que su mensajero sería interrogado por David para que explicara la razón de la muerte de los soldados. ¿Por qué? Porque eran hombres estrategas y sabían que eso no se debía de hacer. Ellos sabían que cuando había de enfrentarse con estas ciudades fortificadas, el método era de otra manera, era diferente. Entonces, podríamos decir como decimos, un error de novato o una... una insensatez. ¿O no? Entonces cuando supiera David iba a decir, pero si Joab
no es un principiante, ¿qué está haciendo? Entonces, la razón había sido Urías. Solo bastaba que el mensajero mencionara la muerte de Urías para apaciguar al rey. Entonces David fue culpable no solo de la muerte de Urías, sino también de la muerte de los otros que murieron junto con Urías. ¿Y qué pasó? David no se conmovió ante la noticia de la muerte de Urías y los otros soldados. La espada devora unas veces a uno y otras veces a otros. Hoy murieron de nuestro lado, mañana van a morir del otro lado. Punto. David vio números. Perdió el sentido de ver a personas, a almas, a hermanos. Que esos soldados eran padres, eran hermanos, eran hijos. ¿Hasta qué grado de frialdad había llegado David? En la guerra de la carne contra el espíritu, los deseos de la carne hacen grandes devastaciones. Ciegan los ojos, endurecen el corazón, empedernecen la conciencia y quitan al hombre todo sentido de justicia y honor. Y en los versículos 26 y 27, ahí vemos el duelo de Betsabé y el juicio de Dios. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, Betsabé hizo duelo por su esposo muerto. Si sería un duelo sincero o un duelo obligado, pues no se sabe, ¿verdad? Lo cierto es que ambos, Betsabé y David, esperaban con impaciencia la muerte de Urías para poder legalmente juntarse. Los dos se unieron después del tiempo del duelo, el cual duraba 7 días. 1 Samuel 31:13. David de seguro creyó que sus preocupaciones se habían acabado, que ahora no se sabría nada de su pecado, pero estaba equivocado. Él no pudo esconderse de Dios. Usted y yo no podemos escondernos de Dios. Y aquí vemos que el narrador, el que escribe esta parte del libro, advierte o nos advierte como lectores que lo que había hecho David pareció malo a los ojos de Jehová. Era una nota de carácter triste, irónico y grave. Triste porque se refería al escogido de Dios. Irónico porque todo lo que David hizo por esconder su pecado no valió de nada. Y grave porque los hechos de David habían ofendido gravemente a Dios. Así que, hermanos, nada queda fuera de los ojos de Dios. Si somos tentados, va a haber un momento en el cual tengamos la salida. Si no aprovechamos la salida, entonces vamos a cometer otro pecado para cubrir nuestro pecado. Y al final no va a valer de nada. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido esta hora poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a guardar nuestras vidas, a cuidarnos, a ser leales a ti, a no perder, Señor, la justicia y el honor, el amor por nuestro prójimo. Padre, que sea un ejemplo para que nosotros no nos descuidemos en lo espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.